Hola, ¿qué tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com? Soy Ryan Rojas y hoy comenzamos una nueva emisión de Dale con Todo. Viernes 23 de septiembre y los anuncios del Consejo Nacional Electoral, que ya se quitó la careta y lamentablemente está parcializado con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pues han puesto a Venezuela y a sus dirigentes políticos a organizarse, a moverse, a estar de reunión en reunión. Y Chugo Torrealba anuncia que el próximo lunes darán las líneas políticas de este proceso engorroso que viven los venezolanos camino a su salida pacífica, democrática y electoral. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver los titulares que inundan hoy la noticia venezolana, señor director. El primero habla del revocatorio, que reclama la oposición y que impone el régimen de Maduro. Esto es un análisis de La Patilla que invitamos a leer, donde explican completamente lo que está pasando con el referéndum revocatorio y además las posiciones del régimen de Nicolás Maduro y las acciones que va a tomar la Mesa de la Unidad Democrática, recalcando siempre que es de manera pacífica, democrática y electoral, pero contundente. Veamos el siguiente titular, señor director. Dice La Unidad: el revocatorio va a ser en el 2016, quieran o no. Esto se refiere a que el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, el señor Chugo Torrealba, anuncia y dice que Jorge Rodríguez está muy equivocado al tratar de, ser el jefe de la oposición, de la revolución bolivariana, que advierte que no va a haber referéndum en el 2017 ni en el 2016. Chugo Torrealba dice que la presión popular va a obligar el referéndum revocatorio. Veamos el siguiente titular, señor director. Dice: senadores de Estados Unidos, decisión del CNE subvierte lo poco que queda de democracia en Venezuela. Esto se refiere a los senadores de Estados Unidos que están muy pendientes de lo que está aconteciendo en Venezuela y de todas partes del mundo. El ojo internacional y todos los países del mundo están pendientes de lo que está ocurriendo en Venezuela. Estas horas son, delicadas y críticas para el pueblo venezolano y el mundo está pendiente de eso. Veamos el siguiente titular, señor director. Vicente Díaz dice: las condiciones impuestas por el CNE son inaceptables. Vicente Díaz, en este artículo, se refiere, el exrector del Consejo Nacional Electoral, a las reglas que está poniendo el CNE, que además lo hicieron por redes sociales y que no le dieron la cara al país. Se refiere al 20% de la circunscripción que debería ser nacional y que están poniendo por los estados de Venezuela, y que también se refiere a la cantidad de máquinas mucho menor, incluso que de las que se tomaron en cuenta y de las que se pusieron en las elecciones primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, vamos a ver qué pasa. Siguiente titular, señor director. Capriles en las últimas horas se pronunció y dijo: quienes queremos cambio no nos está permitido dejar de luchar. Capriles Radonsky recuerda que la unidad está conformada por 18 partidos y que pese a que se han cometido errores, la unidad debe prevalecer y se debe seguir luchando por el referéndum revocatorio. Recordemos que hay posiciones encontradas dentro de la Mesa de la Unidad, pero que prometieron que el lunes darán una sola línea de acción para el pueblo venezolano. Veamos el siguiente titular, señor director. Dice: Venezuela vive una situación de desesperación, dice el expresidente Cardoso. El expresidente de Brasil, también está muy pendiente de lo que está aconteciendo en Venezuela, no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto económico y social de nuestro país. Los ojos del mundo están pendientes de todo lo que está ocurriendo en Venezuela, gracias a Dios. Vamos a ver el siguiente titular, señor director. Habla del PSUV. Dice que se revela la próxima acción, que el TCJ decidirá las demandas contra la firma. Recordemos que el alcalde de Caracas, que mucho dista de ser alcalde, porque siempre lo decimos, se encarga más de ser jefe del partido político del gobierno nacional, ha dicho que no solamente no va a haber referéndum en el 2017, o mejor dicho, afirma que no va a haber referéndum en el 2017 porque hay un gran fraude montado por la oposición venezolana. Esta es otra de las novelas que nos anuncia Jorge Rodríguez y que pone las cartas de cómo va a jugar el gobierno si la oposición venezolana logra recolectar las firmas, como en efecto, porque si no las recolectamos es por falta de tiempo, no por falta de voluntad popular, porque recordemos que más del 90% quiere que Nicolás Maduro se vaya de Miraflores. Vamos a ver el siguiente titular, señor director. En otro orden de ideas, dice: protestaron en Barquisimeto para exigir las bolsas del CLAP. Los usuarios de Twitter señalaron que la Guardia Nacional Bolivariana se apersonó en el lugar y dispersó la manifestación. Lamentablemente los CLAP, el sistema que iba a distribuir a todos los venezolanos la comida y que iba, a satisfacer las necesidades básicas del pueblo venezolano, solo les recuerdo que le llega al 10% de nuestra población. ¿A quiénes? Ustedes se imaginarán,
a los militantes y activistas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es muy mínimo. El 90% de la población padece y sufre de grandes colas para conseguir comida. Veamos el siguiente titular, señor director. Liquidación de divisas para importaciones cayó en un 80,5% en los últimos años. Bueno, ustedes se preguntarán por qué no hay comida en Venezuela. Lamentablemente en Venezuela, como todos sabemos, de hace muchísimos años no se produce. Pero la importación y las divisas que se usaban para importar los productos de primera necesidad también están escasos. ¿Por qué? No hay divisas. Bueno, lamentablemente la gran fuga que se ha ido de Venezuela en cuanto a los dólares, bueno, ha sido inmensa. Pues ya no tenemos ni siquiera para comprar los productos de primera necesidad de nuestro pueblo. Siguiente titular, señor director. Canasta alimentaria se ubicó en 262.664 bolívares con 40 céntimos en el mes de agosto. Bueno, vemos la escalada inflacionaria y recordemos que el pasado aumento, cuando el gobierno aumentó, el sueldo daba justico para la canasta básica. Un mes después vemos cómo se dispara la inflación en los productos básicos y bueno, ni siquiera con el sueldo mínimo podemos abastecer a una familia promedio en nuestra querida Venezuela. Veamos el siguiente titular, señor director. Aló Carneiro. Unos polivargas agredieron a 15 personas en un sepelio y le quitaron el celular a una periodista. Bueno, lamentablemente vemos la gráfica, cómo los policías le quitan incluso a los celulares a los periodistas que tratan de, captar las imágenes de los lamentables sucesos que ocurrieron en nuestro querido estado Vargas. Vamos al siguiente titular. Habla de Maduro, se autoatribuyó plenos poderes, análisis de la extensión del estado de excepción. Podemos ver cómo el presidente Nicolás Maduro, pues, pese a las negativas de la Asamblea Nacional, recordemos que este estado de excepción tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, igual que sus prórrogas, bueno, con artimañas usando al Tribunal Supremo de Justicia como escudo, pues simplemente sentencian que es constitucional el estado de excepción y ni siquiera nos dan los argumentos. Sale en Gaceta Oficial, aprobado. ¿Por qué? Bueno, por capricho de la Revolución Bolivariana, sin ni siquiera dar un solo argumento. Lamentablemente eso es lo que pasa en Venezuela. Siguiente titular, señor director. Análisis del sesgo político en distribución de centros de validación del 20% que anunció el Consejo Nacional Electoral. Bueno, los que quieran saber cómo se está distribuyendo las mesas electorales y las máquinas que van a tener los captahuellas, pues lo han dicho distintos voceros, entre ellos Henry Ramos Ayub, cómo la densidad poblacional varía y bueno, no es consona con las cantidades de máquinas que tienen que poder en nuestro pueblo. En sitios con mayor población solamente pondrán 1 o 2 máquinas y en sitios pequeños pondrán 10, 20, 30 máquinas. ¿Para qué? Para hacer un embudo en los sitios de gran población y que el pueblo no pueda alcanzar las firmas requeridas y las huellas requeridas para el 20% en los 3 días que establece el Consejo Nacional Electoral, recordando además que van a trabajar en el horario de oficina. Bueno, lamentablemente eso es lo que está ocurriendo en nuestra querida, amada y cada vez más complicada Venezuela. En la próxima parte tendremos a la diputada de Primero Justicia, quien nos hablará, Karin Salanova, quien nos hablará de los derechos humanos y cómo va el referéndum revocatorio. Aquí en www.tvelvenezolano.com, esto es Dale con Todo. Queridos amigos, seguimos aquí en Dale con Todo, hoy con la diputada Karin Salanova del Estado de Aragua, de nuestro querido Estado de Aragua y de Primero Justicia. Diputada, además muy joven, muy bella. Gracias. ¿Cómo ingresa usted al mundo político? ¿Cómo ingresa usted a esta lucha que está llevando el pueblo venezolano por su democracia, por su libertad, por todo lo que estamos viviendo? Bueno, cuando yo soy fundadora de Primero Justicia en el Estado de Aragua y bueno, fui como esa lucha social, de esa crisis que estaba viviendo nuestra sociedad. Queríamos un cambio de generación, queríamos un cambio que queríamos ser parte de la reconstrucción de este país. Y bueno, y cuando nosotros comenzamos a luchar, de que sabíamos que esto, como se comenzó, esta revolución, y que iba a traer daños nefastos para nuestro país. Bueno, mira hoy los resultados donde tenemos un país dividido, con alto índice de delincuencia, con desnutrición, con escasez, porque esos modelos ya se han aplicado en otros países, como por ejemplo China, que se aplicó el Estado comunal y trajo más de 60 millones de muertos para esa nación. Diputada, viene del municipio Rivas. Del municipio José Félix Rivas. Ajá, podemos ver la imagen.
de uno titular, que del efecto Cocuyo, que dice Karin Salanova, del edil del municipio Rivas, a la diputada de la mayoría calificada. Fue la diputada 112. 112, sí. Coméntenos cómo fue esa alegría, ese momento. Mira, eso fue un trabajo titánico porque mi circuito era uno de los más oficialistas. Y bueno, gracias a Dios teníamos las actas de todas las mesas. Se tardó el CNE para darnos nosotros con las actas en mano. Pero por la misma inseguridad del municipio no habían trasladado las máquinas, las trasladaron el 8 de diciembre y eso nos permitió a nosotros que nos dieran la mayoría calificada 112. La gracias 112. Gracias a Dios no corrió con la suerte de los diputados del Estado Amazonas. Nosotros fuimos impugnados de los 8 diputados que metió la MUT. De 9 metimos 8 y de esos 8, 6 estamos impugnados, pero no metieron una medida cautelar, entonces como Amazonas. Esa es la diferencia entre nosotros y el Estado Amazonas. O sea que nos salvamos de chiripa. De chiripa. Diputada, su estado es uno de los estados más controversiales cada vez que la oposición hace una marcha, hace una concentración, y siempre la oposición acusa al gobernador del estado, Aragua, bueno, de que él manda las bandas armadas, los colectivos armados a atacar y a impedir que se manifieste la voluntad del pueblo. ¿Qué pasa realmente en el estado de Aragua cada vez que la oposición sale a protestar, que además está en el marco de la Constitución y las leyes? Bueno, yo creo que lo que pasa en el estado de Aragua es que el gobernador, como por ejemplo lo vimos en fotos pasadas, se va a Margarita a jugar pelota, está en otras funciones menos en la que tiene que estar, que es la de ser gobernante del estado de Aragua. Además, la mayoría de los alcaldes de esos 18 municipios, unos más malandro que otros. Lo vemos, por ejemplo, el caso de Lamas, cuando fue el nuncio, fue agredida por funcionarios identificados de la alcaldía. Como fue, por ejemplo, cuando fue la recolección del 1%, cómo agredieron y cómo se tuvo que cerrar un centro de votación por las condiciones. Entonces vemos que no hay correctivos para esas cosas. Entonces, claro, el estado de Aragua se pone, porque es uno de los estados más violentos que está ahorita por los índices de homicidio y todo, bueno, porque falta gobierno, falta gente, falta que se invierta en la policía, falta eso, falta que haya un gobernante serio para nuestro querido estado de Aragua. A nosotros nos pasa lo mismo con Jorge Rodríguez, que es el alcalde de Caracas y bueno, cumple funciones de jefe de campaña nacional del partido. Lo interesante de esto es que lo ha hecho desde que es alcalde, pues me imagino que Tarek, que están en la misma línea, porque bueno, son, digamos, de esos hijos de Chávez que están llevando la revolución o las riendas de la revolución, pues andan en lo mismo y se olvidaron de quiénes fueron electos. Diputada, hablando de otro tema que usted ha tocado bastante, que si lo podemos ver, señor director, en pantalla, las gráficas que vamos a ver a continuación, esta terrible imagen que fue en el estado Anzoátegui, en el hospital del estado Anzoátegui, que se ven los niños en cajas, no se ven las incubadoras, toda esta situación, y usted ha trabajado el tema de los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué esta desidia con nuestros niños? ¿Qué pasa con la LOGNA? No se cumple nada de eso. Cuando se hizo el cambio en la LOGNA, que la LOGNA como ley es una ley perfecta porque agarró todos los convenios internacionales y fue tipificada, además fue corredactada por mucha gente preparada, entre eso estaba la gente de la Universidad Católica. Una de las cosas que se quería era la doctrina integral, que el Estado va a proteger. Antes nosotros decíamos menores, ahora son niños, niñas y adolescentes, significa que son sujetos de pleno derecho, son de prioridad absoluta según el artículo 78 de la Constitución, y vemos que el Estado no tiene políticas públicas serias para invertir. Por ejemplo, lo vemos en esta crisis alimentaria que hay ahorita. Si sabemos, porque, bueno, por estadística, porque se ha dañado la producción, bueno, si hay leche, la prioridad debe ser para nuestros niños, los pollos, los huevos debe ser prioridad. Si las medicinas, eso se llama la prioridad absoluta. Cuando el presidente Nicolás Maduro saca el acuerdo y el decreto económico donde dice que se va a distribuir la alimentación por los CLAP, a él se le olvidó un detalle. Se le olvidó las casas de abrigo, las casas donde están los niños que son y los cuidan el Estado, hay unas que los está cuidando las iglesias, se le olvidó los ancianatos y vemos hoy cómo esos hay en estado de desnutrición
porque no se invierte en esas políticas públicas para proteger a nuestros niños, que es el futuro del país. Diputada, la Asamblea Nacional ha sido muy cuestionada por el oficialismo diciendo que, bueno, que están orquestando un plan con el llamado imperio para desestabilizar el país. Y bueno, vimos en la gráfica anterior, si nos las puede poner de nuevo el señor director, bueno, usted legislando, pues, ¿qué está haciendo la Asamblea Nacional en materia de los derechos de los niños? Coméntenos esa gráfica, diputada. No, en esa gráfica nosotros metimos un acuerdo porque hay muchas ONG que están luchando y peleando por los derechos de los niños, porque además una de las cosas interesantes que nos reclama las Naciones Unidas es que en Venezuela no hay cifras oficiales de las políticas de inversión y cuáles son los resultados para los niños. Y unas personas que dos instituciones deben garantizar y velar el cumplimiento de la LOCNA. Uno es el Defensor del Pueblo, que nosotros le hemos llevado informes, hemos ido a diferentes defensorías de diferentes estados, y otro es el Ministerio Público. Y ninguno de los dos se ha pronunciado en favor de nuestra infancia venezolana, de nuestros niños. Y entonces cuando tú haces un llamado de atención donde dices qué está pasando, por qué no están protegiendo, cuando por ley tú estás obligado a hacerlo. Mira, diputada, bueno, en la próxima parte, lamentablemente aquí en las cámaras del canal el tiempo se nos hace súper lento y sobre todo cuando tocamos estos temas de la legislación y bueno, temas tan interesantes como el de los niños y los adolescentes de nuestro país que están definitivamente abandonados. Pero en la próxima parte también tenemos que tocar un tema súper importante que es el referéndum revocatorio y cuáles son las estrategias de la Mesa de la Unidad. Vamos a un corte y volvemos con más de Dale con Todo aquí en www.tvvenezolano.com. Queridos amigos, seguimos aquí en Dale con Todo, conversando con la diputada Karine Salanova del Estado de Aragua y militante de Primero Justicia. Hablando de eso, diputada, hay que tocar el tema de la Mesa de la Unidad. Hay división, hay posiciones encontradas. Hemos visto cómo en días anteriores, antes del pronunciamiento, personajes importantes de la oposición venezolana, como María Corina Machado, bueno, como muchos otros han dicho que, bueno, que no van a aceptar esas condiciones. Vemos posiciones radicales, vemos posiciones encontradas. Entendemos que es lo democrático, porque el pueblo venezolano tiene dentro de la oposición una gran cantidad de factores que pensamos distintos, bueno, y eso es democrático. Pero en estas horas críticas para el pueblo venezolano, escuchábamos que Chugo Torrealba decía que el lunes iba a haber un pronunciamiento oficial de la Mesa de la Unidad. ¿Cómo se está llevando esas horas que estamos en crisis en Venezuela? Bueno, mira, se está estudiando las condiciones, se está trabajando con diferentes técnicos, porque, bueno, pongo un ejemplo, nos dieron 5.000 y pico máquinas. Para las primarias del PSUV tuvieron 8.000 máquinas. Además, las condiciones donde están poniendo los centros de votación, para el 1% se dio el ejemplo, pero están poniendo, por ejemplo, en el municipio Arriba, te pongo un ejemplo, me están poniendo 4 máquinas en los edificios hechos por ellos, donde en mis elecciones sacaron al testigo con pistola, porque bueno, sabemos que si ellos la gente que vive en esos edificios no bajan la línea, no acatan la línea, vemos cómo por gente por firmar le han quitado el apartamento y es la casa de tus hijos y es entendible. Pero ahí vemos lo que pasó con el alcalde de Lamas, que es un malandro, falta de respeto, que debería estar preso por haber atacado un centro de votación, el 1%, y además agredir a 2 diputadas como Amelia y Dinora, que estaban ahí, que le rompieron el vidrio del carro a Dinora y Amelia fue perseguida con pistola. Vemos cómo la señora Tibisay Lucena además da una nota de prensa, o sea, me parece algo demasiado informal, en vez de darle la cara al país y decir, mire, yo soy una tarifada del PSUV, nosotros sabemos que vamos a perder todas las elecciones y estas son las condiciones para nosotros marcar. Pues eso es que la MUD, como dices tú, toda familia, hay posiciones encontradas, porque también está la gente que es muy técnica, la gente que es política, y se está viendo los 2 puntos, si es viable o no, para dar una respuesta concreta. Pero como dijo Capriles en la rueda de prensa, hay que no desanimarse, hay que seguir luchando y nosotros estamos luchando para que el referendo se haga este año porque, como dice Delsa también, los lapsos están para cumplirse y para que haga referendo en el 2016. Además, la señora Tibisay Lucena, cuando da ese pronunciamiento,
ese día se murió otros niños por desnutrición. Y sabemos porque son notas de prensa, no por cifras oficiales. Diputada, vamos a propósito de las declaraciones del líder opositor Enrique Capriles Radonsky, vamos a escucharlo y comentamos. Señor director, por favor. Esa indignación no la podemos convertir en resignación. Eso es lo que quiere este gobierno. Yo tengo mi opinión de lo que debemos hacer. Ahora, en Venezuela hay una plataforma que la hemos construido entre todos, y saludo a los oyentes de la radio. Nosotros hemos construido con mucho esfuerzo, con errores por supuesto, ¿quién no comete errores? Una plataforma que es la unidad. Y esa unidad está conformada por 18 partidos políticos. El gobernador dice algo importante para la oposición venezolana, sobre todo para el pueblo venezolano, que en base a los errores, bueno, hemos crecido, y nombró la palabra unidad. El lunes ustedes aseguran como Mesa de Unidad Democrática que va a haber una postura única para enfrentar a este régimen que prácticamente nos está rebotando la democracia con esa decisión del Consejo Nacional Electoral. Sí, el lunes va a haber una posición, así como lo estableció el vocero Chugo Torrealba, y nosotros como Primero Justicia somos parte de esos 18 partidos que integramos la Mesa de la Unidad. Y bueno, yo me imagino que es eso, porque se está discutiendo todo lo que es los técnicos, todos los pros y los contras, y que el pueblo venezolano sepa los riesgos que se van a asumir, porque de verdad nosotros tenemos el cambio de situación, el cambio político que requiere el país, porque Venezuela no se sostiene más. Diputada, a título personal, sabemos que no puede englobar toda la decisión que va a hacer la MOT. ¿No le parece ir a una trampa cazabobos con esas reglas ante el CNE? Pero es que no, el CNE nunca ha sido un ente imparcial, y eso nosotros siempre lo hemos denunciado. Pero el no creer, entrar en el juego y empujar y creer los cambios como lo hicieron naciones como con Chile, como pasó con Pinochet y otro tipo de países, es nosotros salirnos del juego y entregarle el país. Y es un país que todos los que estamos aquí, incluyéndote a ti, que eres un muchacho joven, que tienes un mundo por delante, nosotros queremos rescatar el país, nosotros queremos reconstruir el país. Y es empujar cada quien. Mira, aquí hay diferentes formas. Por ejemplo, aquí está la gente denunciando de que él no es venezolano, que es colombiano. Aquí está la gente denunciando todo lo que es el narcotráfico, todo lo que es... Aquí hay mil personas que están empujando lo que es el cambio del país. Y el referéndum revocatorio es lo creo que la parte más limpia, más sana, porque es donde el pueblo venezolano se puede expresar. Bueno, es una decisión complicada realmente. Bueno, vamos a esperar que la Mesa de la Unidad y todos en conjunto pues busquen la solución a esto. Y bueno, coincido con usted que el cambio y la resistencia pues tienen que seguir. A propósito de esto, la diputada Elsa Solórzano también dio declaraciones diciendo que es factible que el referéndum revocatorio se haga en el 2016. Vamos a verlo un momento. No es decisión del CNE, los tiempos dan. Dentro de los lapsos reglamentarios, los tiempos dan. Este proceso hay que recordar que nosotros lo iniciamos a principios de este año. Estamos ya a mediados del mes de septiembre y todos estos retrasos se han debido a que justamente las rectoras del Consejo Nacional Electoral han violado los reglamentos y las normas que ellas mismas han establecido. Diputada, lamentablemente el tiempo, como le dije, es súper corto en televisión, pero le quiero hacer dos preguntas fundamentales. ¿Cree usted como diputada, como venezolana, que se va a hacer un referéndum en el 2016? Y el segundo es que quiero que le dé un mensaje a toda la población venezolana, como joven, como mujer, ¿cuál es el destino de Venezuela en los próximos días? Bueno, como venezolana y como política, yo sí creo que nosotros estamos empujando, y como hemos empujado cada etapa del referéndum, que esta es la última, por eso es que me imagino que nos pusieron más trabas, pero lo que dijo Capriles, no hay que resignarse, hay que más bien luchar y empujar el cambio del país, porque nuestros niños y Venezuela lo está pidiendo a grito. Y le digo a la gente de que esto no es fácil, sabemos que no es fácil, pero no es imposible. Y todos los países en el mundo han sufrido cambios y han sufrido aprendizajes, pero no han dejado de luchar. Y yo creo que nadie nos va a regalar un país como Venezuela y hay que luchar por ese cambio que todos necesitamos. Bueno, diputada, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad, por invitarme. Y bueno, esperemos que el lunes la Mesa de la Unidad Democrática se mantenga unida con el pueblo de Venezuela. Y todo lo que esté aconteciendo, por favor, véanlo a través de www.tvelvenezolano.com.